Muy buenas tardes a todos, y tengo que empezar diciendo lo más breve posible porque tampoco puedo estar mucho tiempo en esta intervención. Lo que me alegra que desde Zaragoza, desde esta universidad, se acuerden de mí para venir a hablar aquí, a esta que es mi ciudad y mi universidad, y además también a un acto de la RESME, a la que pertenezco desde el año 68 en calidad de socio alumno, una cosa a la que me inscribí siendo alumno de esta universidad, si no recuerdo mal, porque tampoco lo recuerdo con absoluta precisión, con alguna intermediación y publicidad de don Rafael Rodríguez Vidal, que creo que fue un poquito el que nos hablaba de estas cosas. Bueno, voy a empezar con esta glosa de Zoel García de Galdeano, poniendo el énfasis, como he puesto ahí en el título, en la herencia, es decir, las cosas que han quedado de él, intentaré hacerlo así, como un matemático, que desde luego es español y es zaragozano, pero poniendo también una fuerte mención en su carácter europeo, el carácter europeo en un tiempo en el que, bueno, ya somos Europa, somos europeos todos ahora, pero durante mucho tiempo, y en esos primeros años del siglo, y sobre todo después del desastre, este movimiento de regeneración, ser europeo, y sobre todo en ciencia, era como una aspiración muy sentida. Tengo que recordar también, a propósito de esta charla mía, que el motivo es la Biblioteca Galdeano, y yo años atrás, sobre todo en unos años en los que con el estupendo grupo de historia que aquí organizó Mariano Hormigón, tuve ocasión de venir a dar algunos cursos de doctorado, pasé muy buenos ratos metido en la Biblioteca Galdeano, esa pequeñita, mirando libros de su colección. Entonces, por todo eso es muy especialmente grato para mí estar ahora aquí hablando de este asunto. Más que un índice, porque va a ir todo un poco revuelto, el recorrido de lo que yo voy a hacer voy a hacer una rápida alusión a la biografía, no mucha, porque la biografía se llevaría casi la charla, y luego voy a hablar de la impronta que don Zoel García Galdeano dejó en Rey Pastor, porque casi Rey Pastor es una figura que es inseparable de Galdeano por una doble condición, por la condición de que le quiso aupar a la posición notoria de la matemática española que sus contemporáneos, colegas, no le daban, y por otra parte porque a la misma manera que le aupó, un poco le ocultó, porque digamos hizo muchas cosas que eran repeticiones de las cosas de Galdeano, pero hechas con superior potencia matemática, también no por su propio genio personal, y también porque las condiciones de un matemático de la Restauración o un matemático del inicio de la Edad de Plata en España, pues eran radicalmente distintas también. Y luego intentaré ver la posición de Zoel García Galdeano en la matemática española, también un poco como cambiando la orden, ¿no? Efectivamente, lo que por una parte, primero lo que Galdeano influye en Rey Pastor y luego lo que Rey Pastor potencia la figura de Galdeano, y terminaré con algunos retazos más de señas de reconocimientos hacia Galdeano que han venido después. La biografía de don Zoel es algo que debemos inicialmente a Mariano Hormigón. Se publicaron perfiles biográficos rápidos cuando su fallecimiento, pero hay una época contemporánea, a partir de los años 70, cuando los estudios de historia de la ciencia y de la matemática tienen un empuje especial en nuestro país, en el cual una de las herencias que Galdeano nos deja, además de la herencia material de los modelos geométricos, la herencia material de los libros, la herencia material y académica de generar revistas y de promover que haya revistas, después de la suya El Progreso, que está ahí reflejada en esa imagen, en unas imágenes del primer número del año 81. Aparte de esas herencias, pues hay una herencia en historia de la matemática también, de Galdeano, y esa herencia la recogió Mariano Hormigón de una manera estupenda, con su tesis doctoral, y aprovechando el homenaje a don Zoel, también hay que hacerle un homenaje al amigo Mariano, que en esta universidad no ha tenido en ese terreno mucha suerte, ¿verdad? Su tesis hecha aquí se leyó en Madrid
y el libro que muchos escribimos en su homenaje se hizo en torno a Zaragoza y se publicó en Cádiz, en fin, cosas de la vida. No insistir en ello, pero sí quiero decir que esa aproximación a la biografía científica de Galdeano fue publicada en el Basilisco, pues fue el fragmento biográfico de su tesis, y el fragmento biográfico de su tesis que hablaba del problema de la matemática en España entre 1870 y 1920, tomando a Zoel García de Galdeano como ejemplo de figura de modernidad en ese periodo. Y hay también ahora esa misma biografía está publicada por la Gaceta el año 2004, y he puesto como curiosidad ahí en azul y con unos tonos muy poco nítidos está Sofía Kovalevskaya. Sofía Kovalevskaya ocupaba la portada de la Gaceta esa en la que se publicó la aproximación a la biografía científica de Galdeano que escribió Mariano Hormigón. Y da la casualidad de que en el número 1 de El progreso matemático, don Zoel había escrito una reseña de Sofía Kovalevskaya que murió ese año. O sea que hay unas pequeñas coincidencias. Y luego he indicado también que, aparte de que hay aquí en el propio programa una síntesis biográfica de Galdeano, Elena Ausejo la tiene también colgada en Divulgamat. De manera que quien no haya leído estas cosas, pues que se apresure, le damos una semana de plazo, ¿verdad?, para que se las lea, porque yo creo que aprovechar este momento para leerse estas biografías. Mariano escribió otros muchos trabajos sobre aspectos de la obra de Galdeano que alguno tendré ocasión de comentar. En realidad, el aspecto, la manera como yo veo el aspecto de la modernidad que Mariano Hormigón quería resaltar, demuestra que Zoel García de Galdeano estaba al corriente de las matemáticas importantes europeas del periodo finisecular, en torno a 1900, y que figuras como Poincaré, Klein y Hilbert eran conocidas perfectamente para él, y en aspectos tanto de la matemática, en un conocimiento amplio y no como practicante activo de los teoremas, pero sí como conocedor de lo que se está haciendo en Europa al respecto, como en la reflexión sobre qué es y cómo debe ser la matemática, y qué es y cómo debe ser la enseñanza de las matemáticas, en todos esos aspectos, él estaba absolutamente involucrado en las matemáticas de su tiempo, y eso era excepcional dentro de España. Esa forma de ser europeo era excepcional. Y el fusionismo del que tantas veces ha escrito Galdeano es un tema muy del tiempo finisecular, porque es el fusionismo, la unificación de la tradición del siglo XIX que Klein intentó hacer a través de la enciclopedia de las matemáticas puras y aplicadas, la famosa enciclopedia Teuner, intentando dar unidad a todo el vastísimo crecimiento de la matemática en el siglo XIX, y que luego en el Hilbert intentó dar un tipo de unificación diferente, una unificación por abstracción, una unificación que, si bien en Klein era muy pegada a las aplicaciones, en Hilbert era desapegada de las aplicaciones, justificada no por la utilidad en la explicación científica de la matemática, sino por su propia consistencia y por su propio valor lógico a partir del pensamiento axiomático. Y lo que Mariano hizo en su tesis fue ver en qué medida Zoel García Galdeano representaba la captación de ese cambio de las matemáticas a través de lo que él llamaba el paso del paradigma lagrangiano. Poincaré y Klein serían los últimos ilustres de este paradigma, al paradigma hilbertiano, a la nueva matemática, y encontrar en las obras de Galdeano los rasgos de haber captado esta nueva matemática emergente. Porque la matemática europea alrededor de 1900, ahí he puesto un texto que a mí me gusta mucho, del bonito libro de Dirk Struik, un gran matemático y gran historiador de la matemática. La matemática era en aquella época pues una pelea de notables, que me perdonen los ingleses que no los nombren, fundamentalmente entre alemanes y franceses, también otros, pero bueno, fundamentalmente también italianos, pero fundamentalmente alemanes y franceses. Digamos, ahí he puesto unos nombres que cada alemán tiene su correlato francés y viceversa, periódicos donde se publican las cosas. En Alemania, Gotinga y Berlín peleando. Al final,
ya metidos en el siglo XX, entrando en el XX, ya gana Gotinga porque reúne a través de la gestión de Klein muchos notables. Y lo importante para mí ahora es notar que todos estos nombres matemáticos aparecen en las cosas de las que Galdeano habla, y está al tanto y sabe que hay una gran matemática europea que por debajo de los Pirineos está desconocida y reclama la necesidad de estudiarla. Y este internacionalismo matemático, hay un internacionalismo matemático propio de este periodo finisecular que tiene dos rasgos, uno que se avanza en la profesionalización del matemático y otro que los matemáticos se sienten comunidad internacional, incluso más allá de las diferencias políticas entre los países, los matemáticos son capaces de tener una comunidad internacional, cosa que, bueno, luego las guerras que vinieron pusieron un poquito en cuestión, pero no me voy a entretener en eso. Pero Galdeano no fue el único, pero sí con una intensidad superior a todos los demás, estuvo presente en toda la internalización de los primeros ICMs, en la gran revista l'Enseignement Mathématique, dedicada, pues, como su nombre indica, a los problemas de la enseñanza de la matemática a nivel internacional, intentando dar a conocer cómo se enseñan las matemáticas en distintos países, intentando movimientos que tiendan a igualar los procedimientos docentes, generando problemas y los tratamientos de las matemáticas que están en el interés de los profesores, y he puesto en esta imagen simplemente de un trabajo reciente del año 2000 en el que prestigiosos historiadores explican los 100 años de la historia de la matemática, pues que ahí, cuando se habla del comité de patronato, pues ahí tenemos a Andozoel García Galdeano, acompañado de gentes tan ilustres como Klein, como Poincaré, como Cremona, etc. De manera que estamos efectivamente ante una persona europea en su tiempo y señalando a la vez que en ese momento de Galdeano, ser como él era excepcional, muy excepcional. Y era además particularmente excepcional tratándose de alguien de provincias, que es algo que entonces, que no había ni correo electrónico ni trenes rápidos, era algo mucho más separador que ahora del centro, mucho más. También en temas de bibliografía matemática, en la Comisión del Repertorio estuvo representado, la presidía Poincaré, allá por los tiempos finiseculares. De manera que esta idea de ser un matemático español europeo le distingue de los matemáticos españoles que hacían el café de aquí, que básicamente se reflejaba en una cosa que Crae, en un escrito, un ingeniero primero de caminos que salió de la escuela y luego matemático, decía que era una de las cosas que propugnaba siempre Torroja, de zapatero a tus zapatos, especialízate en algo, quédate con eso y tú a lo tuyo, ¿no? Entonces, he puesto aquí a dos columnas obras diversas de Galdeano desde la época de instituto, la primera época escritas siendo catedrático en Toledo, las últimas ya de Zaragoza, con la geometría y luego todo el análisis de la nueva enciclopedia, donde hay una cantidad de matemática variada, de pensamiento matemático de gran abanico, llena de citas, llena de autores, llena de referencias, frente a algo que, muy establecido entre nosotros durante el siglo XIX, era hazte un libro, es decir, traduce un libro, porque la teoría de los determinantes de Echegaray es la traducción del Trudi, la teoría de números de Jiménez es la traducción del Dirichlet, la geometría de la posición de Torroja es la traducción del libro en el que Reyes explica la geometría de Stau. Traducciones no literales, traducciones personalizadas un poco, pero siguiendo los libros de una manera evidente. Al final se completó el libro de Torroja con la obra de Vegas en la parte métrica, pero estoy poniendo gentes mayores de edad, Echegaray y Jiménez, que Galdeano, estoy poniendo a Torroja, que es prácticamente de su misma edad, y Octavio de Toledo ya más joven, pero Octavio de Toledo, que también era como Galdeano, un catedrático de instituto, que escribía libros por su propia utilidad y por su propia promoción, utilidad me refiero a la docencia y también de su promoción,
pues cuando tiene que escribir algo, escribe la teoría de las formas, que es una traducción más o menos personal de un libro de Rubini, y que lo tiene luego para la asignatura del doctorado cuando llega a catedrático de Madrid permanentemente. Libros para la jubilación frente, libros únicos, libros de zapatero a tus zapatos, yo a las formas, tú a la posición, yo a tal, frente a un Galeano que cogía el abanico entero de las matemáticas e intentaba, como mínimo, conocerlo él y darlo a conocer, e intentar que se utilizara en España. Voy a pasar ya a hablar un poquito de cómo la impronta que Galdeano dejó en Rey Pastor. Claro, Rey Pastor fue alumno de Galdeano. Rey Pastor estudió aquí en esta universidad entre 1904 y 1908. Galdeano lo tuvo en la asignatura de cálculo infinitesimal del tercer curso y además se sabe por los comentarios habidos al respecto que utilizó profusamente la biblioteca de Galdeano, con lo cual de Galdeano Rey Pastor aprovechó no solo lo que propiamente era el material de los cursos, sino toda la inmensa formación que pudo adquirir leyendo como una esponja las obras de Galdeano y las obras de la biblioteca de Galdeano. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay una huella de Galdeano incluso en la tesis doctoral. Cuando estudiamos la obra geométrica de Rey Pastor, todos la asignamos, y eso es cierto, a la escuela geométrica de Torroja. Efectivamente, en esta imagen, en esta pantalla, aparece la foto más joven que tengo yo de Rey Pastor, ahí a la izquierda, arriba a la izquierda, que está hecha. Es la foto oficial que le hicieron en su estancia en Berlín. Esa foto está hecha en Berlín. A su lado está Álvarez Ude, el profesor que tenía aquí de las materias de la geometría descriptiva y la geometría de posición que dominaba Torroja en Madrid. Y Galdeano. El Rey Pastor declaró en repetidas ocasiones que son Álvarez Ude y Galdeano los dos profesores más influyentes que tuvo aquí. Y la escuela de geometría de Torroja que tenía implantada en Madrid era una escuela efectivamente muy asentada en la geometría sintética, y Rey Pastor hizo una tesis en esa línea de la geometría sintética. Pero hay una clarísima diferencia entre la tesis de Rey Pastor y todas las anteriores. Hubo ya muy pocas después, porque casi con él se acabó esta escuela de Torroja. Y las dos novedades que introduce, que no son torrojianas en su tesis, es el estudio de las correspondencias, especialidad de Álvarez Ude, y la introducción de la geometría de Cremona, de la cual solo había hablado en España Galdeano. O sea que probablemente, aunque se situó en la línea de la geometría predictiva sintética torrojiana, las desviaciones sobre el núcleo ortodoxo que hizo las traía de Zaragoza a partir de sus dos profesores predilectos. Esta imagen de abajo la he puesto primero porque es muy bonita, es una portada de ABC, en la cual está Rey Pastor leyendo su discurso de ingreso en la academia, y en ese discurso dijo cosas duras respecto a la prevalencia de la geometría torrojiana en la matemática española. Dijo cosas duras. Se podría hablar mucho de ello, y algunas de las críticas que Rey Pastor hizo se las podía haber aplicado él mismo, porque aquí hay una imagen de un libro que se ve muy mal, que es los fundamentos de la geometría predictiva superior. Le dieron el año 14 un premio en la academia por este libro, y en este libro él pasa a la axiomática. Había hecho la traducción de la axiomática de Pasch, Rey Pastor con Álvarez Ude, pero se pasa a la geometría diferencial, a la geometría n-dimensional en plan sintético axiomático, y se pasa a intentar abarcar la geometría compleja, que luego lo hizo también con la tesis doctoral de Olegario Fernández Baños. Y estos son también dos temas aprendidos en casa de Galdeano. La geometría n-dimensional, el primero que hizo geometría dimensional en España y la escribió y habló de ella y la promocionó, fue Galdeano. Y Galdeano tiene también
escritos promocionales, digamos, sobre la geometría y el papel de los imaginarios en las matemáticas. Y hay toda una corriente de Rey Pastor en esta época sobre el imaginario geométrico y el imaginario del análisis, que sin duda son cosas que a él le sonaron en su estancia en el entorno zaragozano de Galdeano. Pero pasa lo mismo con el discurso de Rey Pastor en Oviedo, el famoso discurso del año 13. Todos lo colocamos, y es verdad, en la onda del discurso crítico de Echegaray, de que en España no ha habido matemáticas, ¿verdad? Y en este sentido, cabe decir que Zoel García de Galdeano ha participado también y ha escrito, quizá no con la brillantez de un discurso en la academia, pero, por ejemplo, con un trabajo que preparamos sobre la polémica sobre el cero y el infinito en la revista Madrid Científico, y que es la aportación que yo hice junto con dos de mis colegas en la historia en Logroño, Javier Escribano, que escribió sobre el paso de Galdeano por Rioja, en Calahorra, siendo profesor en Calahorra y Logroño, y María Ángeles Martínez, que fue nuestra contribución a ese libro de homenaje a Mariano, la historia de la ciencia técnica, un arma cargada al futuro, se titulaba. Pues, y en esto recogimos una discusión muy interesante en esta revista de ingenieros, sobre todo del mundo industrial. Hacía, digamos, de contrapunto a la gran revista de ingenieros de la época, que era la de obras públicas, los ingenieros de caminos. Y allí Galdeano se opone a Domènech, que con unas ideas basadas en Balmes, citando a Balmes y citando la doctrina de Balmes sobre el infinito como atributo exclusivo de la divinidad, ponía en solfa todas las matemáticas que se atrevieran con el infinito actual. Y entonces Galdeano salió en su contra y dijo cosas, y dejó escritas cosas muy interesantes, algunas del estilo que Mariano Hormigón resaltaba, de su mentalidad, digamos, de pensamiento gilbertiano, como basta haber definido bien los conceptos para sus fines particulares, no hay que justificarlos más que por su buena definición. Y otras, como voy a leer un trocito: causa profunda pena el ver que en España, donde el desenvolvimiento científico es casi nulo, donde todavía no se ha formulado un solo teorema suscrito por un apellido de los nuestros, esto es echegaraniano del todo también, y menos una sola teoría que hayamos hecho atravesar los Pirineos, no surjan, y eso de tarde en tarde felizmente, más que espíritus demoledores, ávidos de destruir lo que en otras naciones se ha edificado. Y en el sentido Galdeano actúa también como un promotor de las ideas sobre la historia, porque en estos textos de Galdeano defiende el valor de la historia de las matemáticas frente a Domènech, que niega el valor de los matemáticos ilustres porque se han atrevido a hablar del infinito. Y casi del mismo tiempo, el año 14, muy poco después de esto, cuando Crae entra en la academia y luego le recibe precisamente Echegaray y le hace el discurso de recepción, y es el mismo acto en el que se le da a Rey Pastor el premio por los fundamentos de la geometría proyectiva superior. Allí hay un trozo del discurso de Crae que quiero leer, porque habla de la historia de las matemáticas, y dice: la historia de la matemática, singular, tan descuidada, por cierto, en nuestra patria, a pesar de los esfuerzos y clamores con que el heroico García de Galdeano trata de llamar la atención de los rectores de nuestra enseñanza hacia estos importantísimos estudios, esa historia, repito, tan abandonada, nos demuestra a cada paso que las cuestiones matemáticas, al parecer más inconexas, poseen afinidades que, una vez puestas de manifiesto, constituyen los más firmes puntos de apoyo para el rápido avance de la ciencia. Y él habla de que en su discurso va a hablar
de una mezcla de geometría y análisis, ¿no? En unas ideas que luego también Rey Pastor va a mencionar más de una vez. Y citaré como otra de las cosas en las que está la huella de Galdeano los trabajos sobre representación conforme del año 15 en Barcelona, las conferencias son muy importantes, demuestran que Rey Pastor se había puesto en Gotinga absolutamente al día en este asunto. Le había pedido expresamente Terradas que en Alemania se enterara de estas cosas y que las contara en Barcelona a su vuelta, pero los precedentes que hay para la teoría de la variable compleja, mencionando a Riemann y no solo a Cauchy, como hacía Octavio de Toledo en sus cursos de doctorado, es también obra de Galdeano, de manera que el joven Rey Pastor también tenía ahí un germen. Y cito para terminar: la investigación matemática es un precioso folleto, a mí me gusta mucho, en el que Rey Pastor pregunta, inicia así: ¿cuál es la esencia de la investigación matemática? ¿Cómo se amplía sin cesar el patrimonio de esta ciencia? No incurriremos en la pretensión de contestar a estas preguntas, pero permítanos señalar siquiera 4 caminos cardinales que podemos designar así: anastomosis, correlación, generalización y especialización. La anastomosis es la fusión de cosas distintas con un mismo objetivo de trabajo, que acabamos de leer en el texto de Crae también. Todo este texto es de un alumno aventajado de todas las lecciones que daba Galdeano sobre crítica, metodología, pero aplicadas. Galdeano lo hacía más bien a la enseñanza y ese orden de ideas lo transfiere Rey Pastor a la investigación. Precisamente esto está publicado en un folleto que se publicaba en Madrid-Zaragoza, en el Boletín de Crítica, Pedagogía, Historia y Biografía, que es uno de los temas estrella del pensamiento general sobre las matemáticas de Galdeano. Se repartió como suplemento en el primer número de la revista Matemática Hispanoamericana, que se salió precisamente el año 19 con el impulso de Rey Pastor, con el apoyo de Galdeano, que entonces era presidente de la RESME. De manera que en la obra de Rey Pastor se pueden encontrar muchos motivos por los cuales Rey Pastor consiguió, con su fortaleza matemática y con la estupenda formación que pudo tener gracias a la JAE en Alemania, consiguió, digamos, multiplicar por mucho el efecto que Galdeano, las enseñanzas de Galdeano le habían producido. Y ahora, en sentido contrario, viene la devolución, ¿no? la devolución de la visita. Porque entonces, a partir del año 15, en cuanto Galdeano vuelve, ya en el discurso de Oviedo tiene unas líneas dedicadas a ensalzar a Galdeano, pero sobre todo cuando vuelve a Madrid, ahí se dedica, el año 15, cuando vuelve de Gotinga, adelantando el viaje un poco porque venía ya la Primera Guerra Mundial, y publica en el Ateneo de Madrid, da unas conferencias, Introducción a la Matemática Superior, que al año siguiente salieron en un libro muy bonito y muy agradable de leer, incluso hoy mismo, que está dedicado a Zoilo García Galdeano como esforzado paladín de la matemática moderna en España. Y dice Rey Pastor que la matemática moderna es la posterior a Riemann y Weierstrass, y que en las conferencias va a intentar trazar un panorama general basado en las nociones de conjuntos, funciones y grupos. Y todo esto es completamente propio de don Zoel, solo que actualizadísimo, puesto al día, después de haber pasado unas temporadas en Alemania aprendiendo lo más actual de las matemáticas. Y cabe decir que dentro de los grandes mayores que se alababan entonces, pues a Torroja nunca le dedicó grandes palabras. Y a Echegaray, cuando la Real Sociedad Matemática Española, entonces no Real, solo Sociedad Matemática Española, publicó su primera traducción, el libro de El cálculo infinitesimal al alcance de todos, estaba dedicado al presidente de la RESME, que era Echegaray, y se le califica como eximio vulgarizador científico, un piropo así un poco restringido, ¿no? Yo sospecho que esto es de Rey Pastor, no consta en ningún sitio, pero ese libro lo tradujo uno de los secretarios, Amador Moreno, y yo creo que esto rezuma reypastorianismo, pero bueno,
En todo caso, a la hora de poner a Galdeano en el panorama, me gusta mucho utilizar una idea de Rey Pastor que tuve ocasión de verla reflejada cuando cayó en mis manos, hace años ya, un artículo que escribió en el ABC titulado Torres Quevedo y el 98, en el año 53. Esta foto de Rey Pastor es del 53. Ese mismo año ingresó en la Academia de la Lengua y este es lo guapo que iba ese día. Y las tres ideas básicas es que plantea un panorama hablando de la generación. Bueno, habría que decir como antecedente mínimo, para no extenderme, que la generación del 98, que todos conocemos, que va desde el clásico Azorín hasta el más moderno Machado, es una generación que en su día se disputó el nombre con la generación de Ortega, a la que pertenece Rey Pastor. Y finalmente los del 98 fueron los azorinianos, y hubo incluso una reunión entre Ortega y Azorín para discutir esto. Y la generación de Ortega es la generación del 14, a la que luego siguió la más conocida por los artistas y dramaturgos y poetas, la generación del 27, ¿no? Entonces, la generación del 14 fue además una generación que tuvo literatos, pero tuvo pensadores de muy distinta naturaleza, historiadores, gentes del derecho, científicos, podemos poner ahí a Cabrera, a Terradas, etc. Entonces, la visión que da Rey Pastor de este asunto es que él se apunta a que ellos son la generación, porque los que sufrieron el desastre del 98, fueron los que entonces eran adolescentes, que son la auténtica generación del 98, caracterizada por el liderazgo de Ortega y el estandarte de la renovación científica. Porque Ortega, en un asunto muy zaragozano, porque aquí se fundó la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, y con motivo del Congreso Fundacional, Ortega escribió un artículo en el Imparcial, entre otras cosas decía: lo que nos falta para ser europeos es ciencia, porque Europa es ciencia. Y eso es lo que nos falta para ser europeos, y ahí es donde está apuntado Rey Pastor. Y dice: los célebres literatos no deben apropiarse del 98, jóvenes en aquella fecha, no supieron prever el desastre y este les dejó desorientados. Estos son los azorines en Company, menos aplicable a Machado, por ejemplo. Y luego termina, después de otras, pasando a los científicos, dice: los silenciosos científicos cincuentones sí supieron descubrir a tiempo los males de España y dar sustento a la reacción posterior de los adolescentes. Entonces aquí él plantea un poco un panorama ya científico, él lo ve como matemático. Están los cincuentones, que son los matemáticos de la Restauración, estamos los adolescentes que nos soportamos, y ¿qué hay el medio? El medio es la generación que para Rey Pastor era la generación matemática vacía, los que no hicieron nada más que su libro, y a vivir del libro hasta la jubilación. Esto yo lo reflejaría en este cuadro de honor, o de honores diversos, en el que arriba, antes, en la transparencia anterior, estaba Leonardo Torres Quevedo, de los cincuentones ilustres, y Ortega. Ortega estaría aquí abajo. Aquí estarían Echegaray, mayor que todos, Torroja y Galdeano, estaría también Torres Quevedo. Aquí estarían los propiamente de la generación de Ortega, Terradas, podíamos poner el físico Cabrera, Rey Pastor. Como unos hermanos mayores entroncaban en la actividad con ellos también Álvarez Ude y Plans, aunque eran de la década anterior. Y el medio quedan los nacidos en los años 50, que son los que protagonizaron, los que pusieron el freno a la llegada de Galdeano a Madrid. Y Torroja, con los dos geómetras, Vegas y Decilio Jiménez Rueda, y Octavio de Toledo. Torroja, afortunadamente para Rey Pastor, se puso enfermo y murió joven, y pudo dedicarse a Torroja. Le tenía un cierto respeto y quizá a lo mejor no se hubiera metido tanto, pero con estos tres tuvo una pelea tremenda. Y en cambio, Zoel García de Galdeano y esta colección, todos pasaron por Zaragoza y todos tienen un cierto espíritu de don Zoel en su pensamiento y en su manera de actuar. Incluso Ruiz Castizo, aunque de esto no me voy a ocupar por no extenderme, en la manera en que plantea en la mecánica el cálculo vectorial. Entonces, estas tres generaciones representan el punto de vista en el que
Rey Pastor sitúa a Galdeano. Y aquí arriba lo pone como el más eminente, el más matemático, ahora diríamos el profesional de la matemática, porque este es un arquitecto y este es un ingeniero, metidos a matemáticos, pero Galdeano es ya un matemático en el sentido, digamos, europeo de la expresión. De hecho, y ya para ir terminando, ¿dónde está la herencia de la gran pelea que tiene Galdeano con Torroja desde las páginas del Progreso Matemático antes de 1900 es como se está promoviendo un cambio de plan de estudios, que el cambio de estudios modernice. Y precisamente en 1900, cuando se hace el plan de estudios, Galdeano dice: me encantan todos los planes nuevos de la Facultad de Ciencias, menos el de Matemáticas. Y es un desastre. Deja las cosas como estaban y no incorpora. Y luego, si uno hace el seguimiento del cambio del plan de estudios, el cambio de estudios se va haciendo de Don Zoel progresivamente. En el año 9 se crea una asignatura de complementos de cálculo infinitesimal, que el catedrático de infinitesimal libro este no la da porque está más en la política que en la universidad, y se hace cargo de ella Ruiz Castizo, que era el catedrático de mecánica racional. El año 15 se le mete una hora más al cálculo infinitesimal. La trigonometría que se daba en análisis 1 pasa a la geometría métrica, se la echan a Jiménez Rueda, con lo cual ya en análisis 1 se empieza a explicar cálculo diferencial. Se van haciendo estos cambios y en el doctorado se produce otro cambio en el que la influencia de Don Zoel es también muy importante. En esta época, a partir del año 15, Rey Pastor intenta saltar estas dos asignaturas, los estudios superiores de geometría y el curso de análisis superior. Es mejor matemático sin duda que Vegas, Torroja ya se ha marchado, y es mejor matemático sin duda que Octavio de Toledo. Pero claro, en esos tiempos no es como ahora, que un catedrático, los catedráticos y los profesores tienen su sueldo y luego se reparten las horas. Entonces, clase que dabas, clase que te pagaban. Entonces, claro, dejar de dar una clase, las cátedras, las asignaturas acumuladas eran salario, y eso era una cosa muy severa, no le dejaron. Pero ¿qué hicieron después de lo que yo llamo la batalla del doctorado, y le he contado en algunos sitios, y después de que sí se mejorara por la parte más aplicada las cosas del doctorado, porque se retiró la astronomía del sistema planetario, pasó la física matemática, muy poquito tiempo con Echegaray y luego con Carrasco, y la mecánica celeste con Plans? Por esa parte sí se mejoró mucho la potencia matemática del doctorado. Pero cuando le tuvieron que dar un premio de consolación, porque ni Vegas ni Octavio de Toledo consentían cederle a Rey Pastor esta asignatura, ¿qué hicieron? Crear una optativa de corte profundamente García Galdeano. Metodología y crítica matemática, donde de manera optativa se pudieran explicar las cosas de Galdeano, que las explicaría Rey Pastor. Rey Pastor explicó solo un año historia y se marchó a Argentina, y luego siguió con ello Plans. Pero esta herencia que en el doctorado dejó el modo de ser de Galdeano se tradujo en algo que a los historiadores nos gusta mucho y nos gustaría que no se hubiera interrumpido, que es que hubo 3 tesis doctorales en historia de las matemáticas. Una primera hecha con Rey Pastor en el Laboratorio y Seminario Matemático de Lorente Pérez sobre Ciruelo, y otras que tardaron un poco más, una de Soriano Viguera en el año 29, que estuvo apoyada por Castro y que trataba sobre la astronomía que se hizo en la Escuela de Traductores de Toledo, y otra de García Miranda sobre la Academia de Felipe II, en la que aparece como padrino Plans. Y esto es una herencia del impulso de Galdeano a la necesidad de estos estudios, potenciado también por Rey Pastor, claro. Y ya para terminar quiero animar a otra lectura. Si primero animaba a leer las biografías, ahora animo a leer el artículo que escribió en La Nación Rey Pastor cuando murió García Galdeano. Está reproducido en un artículo de Mariano Hormigón en las actas de un congreso de la SECIT de Murcia, o sea que está por aquí en la biblioteca, que como apéndice lo reprodujo entero. Esta imagen de Galdeano está hecha allí en Argentina y está publicada en La Nación. Y yo hice un libro en el año 93 de escritos de las dos orillas, con cosas de Rey Pastor de Argentina y España, y ahí también está reproducido. Este artículo, que porque no me puedo ya extender más, no lo voy a leer entero, pero es de lectura muy recomendable. Es un perfil
hecho por Rey Pastor, muy interesante. Ha muerto don Zoel García Galdeano y quiero dar a su nombre, desconocido probablemente de los intelectuales argentinos, todo su altísimo significado, honrando con respeto filial la memoria de este héroe de leyenda que nos ofrece uno de esos magníficos ejemplos de energía que de tarde en tarde produce nuestra raza. Y luego hay otras cosas posteriores también. Por ejemplo, cuando Sánchez Pérez ingresa en la Academia en el año 34, va a hablar de historia de la matemática, que es su gran especialidad, en su discurso, pero aprovecha en la introducción para recordar a Galdeano. Cuando yo era estudiante fui a Galdeano y a pedirle, y desde entonces soy aficionado a la historia de las matemáticas. Y el recuerdo de Galdeano aparece también, lo he encontrado también, en un texto de ecuaciones diferenciales de Marín Tollos. Marín Tollos fue, digamos, después de la Ferterradas, el que se encargó de explicar las geometrías, las ecuaciones diferenciales, y ya después de la guerra publicó un libro, y en ese libro no solo da como referencias, para entonces ya un poquito antiguas, todo hay que decirlo, pero referencias que saca de la obra de ecuaciones diferenciales de Galdeano, sino que dedica unas loas importantes al trabajo de Galdeano en las ecuaciones diferenciales. De manera que la huella de Galdeano ha sido al margen de lo que ha quedado en Rey Pastor. Otros se han dedicado también a recordarlo después de desaparecido, y igual que estos dos colegas matemáticos le dieron las gracias por su trabajo, pues yo creo que procede darle también las gracias ahora a don Zoel por todo lo que hizo por la matemática en España, y yo también dar gracias aquí por la atención del auditorio. Pues nada.